Inmobiliarios en la Jungla. Un tiempo de radio dedicado al sector de los APIs, alquiler, venta, financiación, inversión. Inmobiliarios en la Jungla. Presenta Vicente Díez y Lluís Planels. Espacio patrocinado por el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valencia. Buenas tardes, jungleros. Uy, hoy se me hace raro porque arranco yo el programa porque a don Lluís, a nuestro amigo Lluís Planells, lo tenemos de viaje en Murcia, que ha estado esta mañana dando un curso y bueno, y estoy solo. Bueno, solo no, siempre con un invitado, esta vez muy especial y ahora mismo con una conexión telefónica, pero aquí delante, enfrente mío, a la derecha la tengo vacía porque no está Lluís. Pero enfrente tengo a don Rafa Climent Seva. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Rafa, un veterano de guerra, podríamos decir. Porque yo cuando encuentro a alguien que lleva más años que yo, digo, pues este sí que es veterano de guerra. Sí que es verdad, sí. Solamente llevo en el sector inmobiliario mis primeros 30 años. Eso está bien. Espero unos pocos más. Pues otros 30, por lo menos. Otros más. Sí. Pues vamos a hablar mucho con Rafa. Rafa es referente en Malilla. Luego nos explicará su oficina, su trayectoria, qué es lo que está tocando sobre todo. Pero antes que nada, y como os anticipamos la semana pasada, presentamos hace unos días en el colegio nuestro informe trimestral sobre el mercado inmobiliario de Valencia Ciudad, Valencia Provincia, y también incluso hacemos referencia a Comunidad Valenciana, de cómo está un poco el patio. Y qué mejor que nuestro catedrático, don Luis Fabra, que creo que lo tenemos al teléfono, ¿no? Luis, ¿estás por ahí? Luis, ¿estás por ahí, Luis Fabra? ¿Nos escuchas? Soy Lluís Planells, pero bueno, si quieres, sin ningún problema, me cambio de nombre, Ay, Lluís, que se nos has colado la llamada. Si es que somos... Estas son cosas del directo, para que se den cuenta que estamos en directo. Lluís, pues Lluís, ¿qué pasa, Lluís? ¿Dónde andas? ¿Ya estás en Murcia? ¿Sigues estás en Murcia? ¿Estás en Valencia? ¿Dónde andas? Pues mira, estoy pasando ahora por la salida de Enguera, volviendo para Valencia, y de maravilla, 31 grados que estoy en Murcia y un calor de 1000 demonios. Pero bueno, bien, un gemaja a los murcianos, Bueno, pues vamos con tu permiso a hacernos a ver si nos hacemos con Luis Fabra, que queremos que nos cuente un poco cómo... Bueno, tú estuviste, que te voy a contar a ti, lo del informe del mercado inmobiliario, que fue el jueves pasado en el colegio. Pero claro, queremos que nos lo cuente él, que mejor que él. Hombre, nosotros ya también no lo sabemos, pero como al final el que sabe más de esto es el hombre de los datos, pues que nos lo cuente y ya está. Pero bueno, luego tengo aquí enfrente a Rafa. Pues Rafa, podemos saludar a Lluís, que dice que un día que vengo y no viene Lluís aquí. ¿Qué pasa, Lluís? Que no últimamente te vas como Willy Fogg por los mundos. Rafa, ¿cómo ves la situación del mercado en Valencia? ¿Malilla o bonilla? Bonilla, muy buenilla, macho. Buenilla, sí. Ahora oye, con todo el soterramiento... mucho de sobra y nada, me decíais para cualquier cosa. Vale, sí, que se corta, que estás por ahí entre las montañas de Enguera, has dicho, ¿no? Ya estás por ahí. Sí, ya estoy casi por Sativa, sí. Pues casi llegabas y todo a Torre, me cago en la mar. Bueno, pues nada, oye, luego si te apetece un ratito nos pegas un toque y seguimos hablando. Vamos a ver si podemos hablar con el catedrático, con don Luis Fabra. ¿Lo tenemos allí? Luis, ¿te tenemos por ahí? Hola, buenas tardes. Hombre, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Luis? Pues te oigo un poco lejos, pero bien. Hombre, es que como poco estarás en Zaragoza, ¿no? Sí, a 300 kilómetros más o menos, sí. Bueno, oye, ahora en Zaragoza, porque ya me dijiste que la semana que viene, ¿dónde estás? Es que no paras. Sí, bueno, estuve ayer en San Sebastián, la semana que viene en Baleares, en Ibiza, presentando el informe de Islas Baleares y sí. Luego la siguiente en Cataluña, o sea que vamos recorriendo parte de la geografía española. Y cuéntanos un poco a nuestros oyentes, mira, como estamos hablando de distintas zonas de España y ya has presentado varios informes y te lo conoces todo muy bien, ¿hay alguna diferencia significativa entre los distintos territorios, como puede ser el País Vasco, Cataluña, Baleares, Comunidad Valenciana, Valencia en particular?
¿Qué observas? Sí, cuéntanos. Hay muchas diferencias, es decir, que las características de cada ámbito territorial pues determina la realidad del mercado. Por ejemplo, Comunidad Valenciana es la que lidera la compra por parte de extranjeros en términos absolutos, y con cerca de un 30% del total de las compras de vivienda, y sin embargo pues tienes comunidades autónomas que están por debajo del 5%, como País Vasco, Extremadura o Galicia, ¿no? O ámbitos geográficos donde la compraventa media de vivienda puede tener 120, 125 metros cuadrados, como Extremadura o Castilla-La Mancha, y zonas donde los precios son elevados, como País Vasco, que la superficie media es de 85 metros. Es decir que, al final, aunque todos hablamos en términos de mercado de vivienda, con carácter general, la idiosincrasia de cada ámbito territorial pues define unas características muy diferenciales. Sí, efectivamente, porque fíjate, aunque nos parezca que los precios en la Comunidad Valenciana son muy elevados, no somos los más caros de España, ni mucho menos. Nos estás comentando, por ejemplo, que curiosamente el País Vasco, que es una de las zonas a lo mejor donde el impacto de la compra extranjera no es tan elevado como aquí, sin embargo probablemente tiene los precios más elevados de España. Corrígeme si me equivoco, porque por ahí andan. Sí, en todos los sitios a los que voy tienden a pensar que la vivienda es muy cara, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque tiene una visión parcial, que es la suya, la de su comunidad autónoma, su provincia, su municipio. Por ejemplo, pues yo qué sé, en Comunidad Valenciana estáis en 1.900 prácticamente euros metro cuadrado. En la provincia de Valencia estáis en 1.700 y pico. Y en la ciudad de Valencia, pues estoy por aquí buscando los datos, estamos en torno a 2.400, 2.000, no, más, estamos en 2.700 euros metro cuadrado. Pero, por ejemplo, para que nos hagamos una idea, en San Sebastián, que estuve ayer, el precio medio es 6.400 euros. Qué barbaridad. O en Madrid, que están por encima de 5.000, o en Barcelona, por encima de 4.000. Es decir, que hay no pocos municipios que el precio es el doble o más del doble, ¿no? de lo que podemos encontrarnos en nuestro municipio. Entonces, las diferencias en precios son muy intensas, y hay zonas, por ejemplo, que están ligeramente por encima de media de los 1.000 euros metro cuadrado. Por ejemplo, en Zamora, en Ciudad Real, pues, en la España interior, sí. Castilla y León, Castilla-La Mancha, pues son zonas donde los niveles de precios son mucho más bajos, porque la densidad poblacional y la presión del turismo y de demanda de segunda vivienda es mucho más baja, ¿no? Pues bueno, efectivamente los precios son uno de los aspectos más diferenciales en la realidad del mercado, ¿no? Sí, porque entiendo, yo la verdad es que en San Sebastián no he llegado a estar nunca, pero el País Vasco en general, San Sebastián en particular, tendrá una orografía probablemente muy complicada, ¿no? Para el tema de la construcción, porque al final tiene que tener alguna explicación. Y ahí se produce también ese efecto que se está produciendo en Valencia, entre comillas, de huida a lo que son las áreas metropolitanas como tal, o allí el concepto de área metropolitana es más complejo, porque claro, es que estamos hablando de más de 6.000, que es 1.000.000 de las antiguas pesetas, que parece que si digamos 6.000 euros es poco, pero 1.000.000 de las antiguas pesetas el metro cuadrado. Sí, has sacado un tema especialmente relevante en el contexto actual, ¿no? Y es el movimiento territorial que está produciendo, porque las capitales, que normalmente, edificios más poblados, que son los que tienen mayores precios de la vivienda porque hay más demanda sobre el mismo ámbito territorial, pues están generando un efecto de expulsión. Es decir, que lo mismo que veíamos el pasado jueves en el informe de Valencia, de que la provincia de Valencia estaba teniendo un comportamiento en compraventas mucho más favorable que lo que estaba ocurriendo en el municipio, ocurre en Aragón. La provincia de Zaragoza, por ejemplo, mucho mejor recorrido en compraventas que la ciudad de Zaragoza, o lo mismo está ocurriendo en San Sebastián, que tenía en el último trimestre caídas del 20 y pico % de compraventas en la ciudad, y sin embargo, pues la provincia de Guipúzcoa pues estaba con un comportamiento de crecimiento del 2 y pico % de compraventas. Es decir que esta es una realidad generalizada. Nosotros pedimos para registradores el peso de las compras de vivienda en las capitales con respecto a las provincias, y en 37 de las 50 capitales durante los últimos trimestres van perdiendo cuota de mercado. Claro. Es precisamente por eso, o sea, se venden menos proporcionalmente que la provincia, y es porque después de 11 años de crecimiento del precio de la vivienda, ya llegamos a unos niveles que la intensidad del crecimiento del precio con respecto a los salarios pues genera que la gente, para comprar una vivienda, se tenga que mover territorialmente a zonas con menor precio, y eso fundamentalmente son las áreas metropolitanas
o incluso más allá de las áreas metropolitanas. Sí, porque al final sí que entiendo que en otras poblaciones, o sea, en otras comunidades también se estará produciendo una creación de hogares por encima de la creación de vivienda, y que también pues se verán pocas grúas y tendremos una problemática de obra nueva probablemente en el País Vasco o en Baleares. Bueno, en Baleares aún es más exagerado que en la Comunidad Valenciana, ¿no? Ahí sí que habrán pocos matices, ¿no? Sí, hay líneas directrices generales, como por ejemplo pues, el crecimiento poblacional, ¿no?, que has citado. Pues eso está ocurriendo en casi toda la parte de la geografía española, con más o menos intensidad, ¿no? Porque, por ejemplo, en España estamos con crecimientos de 450.000 habitantes sobre 50 millones, es decir, que algo menos del 1%. Pero, por ejemplo, en Aragón estamos con el 2,2%, o en la provincia de Valencia del otro día dábamos crecimientos cercanos al 2% también. Entonces, hay zonas con crecimientos más intensos y con mayor presión, pero con carácter general, uno de los factores que está explicando esta senda alcista que estamos viviendo es el empuje demográfico. Igual que a nivel económico, pues crecimientos de PIB, de Producto Interior Bruto, son como consecuencia fundamentalmente del crecimiento de población, más personas trabajando y produciendo, pero no de renta per cápita. Somos más, pero no. Es un crecimiento en términos absolutos, pero no un crecimiento en términos de calidad, porque no solo crecemos en producción ganando más renta por ciudadano, sino crecemos más por empuje del número de habitantes, ¿no? Y esa situación está ahí con carácter general, teniendo distintos niveles de intensidad, como digo, porque pues, lógicamente hay zonas en las que hay mayor intensidad de crecimiento poblacional y otros pues con un comportamiento más moderado. Yo, del informe que tengo aquí delante, que, bueno, aquí no lo podemos ver porque en la radio la imagen no existe, pero son más de 100 páginas, o sea, es un informe completísimo, al final te quedas con muchas cosas. Yo destaco, por ejemplo, pues lo has comentado, esa diferencia de precio metro cuadrado de lo que es la ciudad, que está a 2.700, estamos ya acercando a los 3.000. Yo creo, no sé si este año lo alcanzaremos, pero bueno, vamos en ese camino. Y sin embargo en la provincia es justo 1.000 euros menos, estamos en torno a 1.700. Pues eso está explicando un poco que al final, pues bueno, esté aumentando el número de transacciones en lo que es área metropolitana y ya fuera de la área metropolitana, porque ese es el motivo al final. Si la gente no puede, acaba desplazándose, y esa mentalidad tenemos que tenerla clara, y se está notando, ¿no, Luis, en ese sentido? Claro, esto lo veíamos muy claramente, y a mí me lleva al concepto que vengo utilizando recurrentemente en las últimas presentaciones, que es el concepto de vivienda adquirible. ¿Qué ocurre? Pues que, como bien indicado, pues después de 11 años consecutivos de crecimiento del precio de la vivienda, resulta que estos últimos años es cuando más está creciendo. Es decir, cuando ya digamos estamos a final de carrera y estamos más agotados, resulta que ahora nos hacen correr más intensamente, ¿no? Entonces, veíamos Valencia, crecimiento del precio de la vivienda un 13% en el último año. Y los salarios un crecimiento del 3,4%. Pero la inflación había sido un 3,4%. Es decir, el ciudadano valenciano no ha mejorado capacidad de pago. Y el precio ha subido un 13%. Entonces, como no hay mercado de alquiler y necesitamos meternos en algún sitio, ¿qué hacemos? Pues dos alternativas: endeudarnos o movernos geográficamente. Y los datos nos mostraban claramente cómo están ocurriendo las dos cosas. Está aumentando notablemente el endeudamiento hipotecario por vivienda, es decir, la gente no tiene otra alternativa que comprar y se endeuda. Y por otro lado, hay una movilidad geográfica. Yo quiero vivir en Valencia, ya, pero en Valencia el precio medio es 2.800 euros. Ya, y 1.700 es en la provincia. Aunque quiera y desee vivir en Valencia, pues si mi capacidad de pago no me llega, me tengo que mover geográficamente. Me tengo que mover a aquella zona donde yo pueda pagar o pueda asumir un crédito hipotecario que no me lleve a una situación donde no me van a conceder el crédito, ¿no? Entonces, no es una situación deseada, sino es una situación forzada por la realidad del mercado y que se está manifestando en esa situación. Y es que la demanda se está moviendo a aquellas zonas donde hay vivienda adquirible, es decir, donde hay precios más bajos. Sí, uno de los aspectos positivos que destacaría yo, cuando hablo positivo es sobre todo de cara al comprador, porque al final quien está necesitando vivienda es el comprador. Yo pienso en esta pareja o esta persona sola que no puede independizarse, o estas familias. Entonces digo, bueno, vamos a ver, sí que es cierto
que en la ciudad se están de alguna forma temperando el número de operaciones y debido sobre todo a que existe también una importante diferencia, que eso lo recalcamos constantemente, entre el precio de oferta, el que estamos viendo en los portales, y el precio de cierre. Entonces, pues una buena noticia es decir, bueno, ustedes están viendo unos precios en los portales que probablemente ahora son más negociables que nunca, porque ya no se cierran tantas operaciones. Ojo, no es que no se esté vendiendo nada, tampoco confundamos, pero sí que se está dando a lo mejor esa tendencia de decir, bueno, bajadas de precio en los portales que al final repercuten también con una buena negociación, decir, bueno, ya no tengo tanta presión para decir que me lo van a quitar de las manos. ¿Puede estar pasando eso en la ciudad? Sí, efectivamente. De hecho, el precio medio de oferta en la ciudad de Valencia está por encima de los 3.300 euros metro cuadrado. Hemos hablado de 2.600, 2.800 de precio de cierre, pero la oferta, lo que pretende el propietario, está en torno a unos 500 euros metro cuadrado por encima. Entonces, ¿qué ocurre? Que en la ciudad de Valencia está bajando la actividad, las compraventas. Entonces, el precio de oferta, siendo elevado, ha moderado su crecimiento. Estábamos en niveles por encima del 20% de crecimiento anual y ahora estamos por debajo del 15%. Entonces, esta es una concatenación de efectos que se produce en el mercado y que vamos a ver enseguida. Es decir, cuando corrige la compraventa, o sea, ¿por qué ahora el precio es caro? El precio caro es alto, el precio de cierre, porque el precio del vendedor es alto. ¿Por qué el precio del vendedor es alto? Porque estábamos con un mercado donde se vendía mucho. ¿Cuándo vamos a cambiar esa realidad? Cuando se empieza a vender poco. Y eso está empezando a ocurrir en Valencia, ciudad. Cuando van cayendo las compraventas, ¿qué ocurre? Que el vendedor ya no se siente tan seguro con ese precio que pretende sacar. Le cuesta vender desde un punto de vista temporal. Y entonces, como quiere vender, pero no puede vender, ¿qué hace? Baja sus pretensiones, baja el precio de oferta. Y cuando empieza a bajar el precio de oferta, luego viene el precio de cierre. Eso todavía no lo estamos viendo una moderación, pero estamos encauzados hacia esa dinámica. Entonces, por eso es tan importante hacer este seguimiento de las presentaciones trimestrales que realizamos, porque vamos haciendo un producto didáctico, haciendo una actividad didáctica de la lectura del mercado para ir viendo hacia dónde se está dirigiendo. Y eso ocurre. Normalmente, ¿qué pasa? Que cuando estamos arriba, como ahora, y vemos precios altos, creemos que nunca van a bajar, pero no. Al final esto es un mercado como cualquier otro mercado, y aunque tenemos una presión de la demanda importante, hay límites que no son superables. La demanda no es insensible al precio. Y con niveles de precio como tenemos que ahora, crecimientos tan intensos con los salarios que tenemos, pues al final o se corrige el precio de oferta o si no, no hay operación. Sí. Y eso es algo que va a ocurrir. Sí, además la demanda, yo siempre lo digo, está segmentada. Pues hay una demanda primaria, que es quien está buscando su vivienda habitual, su primera vivienda generalmente. Luego hay una demanda inversora, hay una demanda extranjera. Entonces, claro, se van retirando determinados grupos de demanda que al final optan por otras alternativas, ya sea en zona o incluso salirse del mercado inmobiliario o buscar otro tipo de productos que ahora están también surgiendo dentro incluso del mercado inmobiliario. Entonces, al final, yo siempre lo digo, con estos datos, como bien dices, aquí tenemos un poco la anticipación de lo que puede ocurrir en los próximos meses o en los próximos trimestres. Y ya lo venimos anunciando prácticamente desde la vuelta al verano. Es decir, señores propietarios, especialmente en la ciudad de Valencia, moderen sus precios de oferta, no vale cualquier precio porque ya no se está vendiendo todo a cualquier precio, sino más bien al contrario. Entonces, si quieren vender rápido y bien, pues acudan a su agente inmobiliario, que está debidamente informado gracias a este magnífico informe que nos realizas y es la manera un poco de anticiparnos lo que va a pasar en los próximos meses, especialmente los que trabajamos en la ciudad. Es que, además, sí, lo que ocurre es que cuando queremos reaccionar y solo nos fijamos en el precio, ya es tarde. Sí. Es decir, si vemos caídas de precios o moderación de precios, o sea, cuando queramos bajar lo que pretendíamos bajar, resulta que ya no es suficiente. Sí. Porque ya ha bajado. ¿Bien? Uh-huh. Entonces, si yo tengo un objetivo de precio actual y resulta que me dice mi agente, oye, mira, es que estás por encima, tienes que bajar un 10%, un 15%. Y yo digo, mira, no. Y cuando resulta que baja el precio un 15%, voy a esa pretensión,
el mercado ya no está ahí, está más abajo. Efectivamente. Entonces, eso ya lo hemos vivido. Sí. que damos por segura muchas situaciones que luego son cambiantes. Entonces, al final estos son ciclos y el ciclo inmobiliario ya lleva un nivel de crecimiento de 11 años consecutivos. Estamos en una situación muy distinta en cuanto a que ya no podemos subir niveles de precios como los actuales. Las entidades financieras están concediendo crédito hipotecario, pero puede llegar un momento en el que ante determinadas presiones pues pueden ya poner el freno. Y luego otro aspecto muy importante, los tipos de interés. Sí. Es que ya estamos en el Euribor en torno al 2,9% y hace el trimestre anterior lo tenemos al 2,25%. Estamos hablando de un crecimiento prácticamente de un 30% de los intereses, que es la parte de la cuota que en los primeros años es más importante, ¿no? Entonces, estos aspectos están ya sobre la mesa. Entonces, yo siempre digo que la ventaja del mercado inmobiliario es que si sabemos hacer una lectura adecuada del mercado, como intentamos trasladar, se le ve venir. Es decir, podemos anticiparnos a la cambio de tendencia en precios. ¿Pero cómo? Pues lo que decimos, ¿no? El hacer un seguimiento específico de las compras. No es como el sistema financiero, que de un día para otro pues todo pues cambia radicalmente, ¿no? Yo creo que el mercado inmobiliario tenemos que intentar anticiparnos y claramente todos los que estamos hablando del mercado vemos que estamos en una situación distinta. O sea, 2026 no es como 2025, ya estamos a una realidad distinta. Y al final el mensaje al comprador, tú también lo has anticipado, yo siempre digo al comprador lo mismo, dice, bueno, cuando me preguntan, ¿pero van a bajar los precios? Me espero que van a bajar. Y digo, vamos a ver, si es que al final, y tú muy bien lo has apuntado, el mercado inmobiliario no es solo un tema de precios para el que va a comprar, sino también un tema de financiación. No es lo mismo un tipo de interés al 2 que al 3, porque al final igual hemos perdido a Luis. No, yo estoy aquí. Vale, perdona, es que se oía ahí. Pero al final dices, no es cuestión de esperar. Es decir, si tú ves algo, no es cuestión tampoco de precipitarse ni de correr, sino decir, elige bien el producto que vas a comprar y si tienes la financiación porque el banco te da el préstamo, no te esperes, porque igual dentro de 3 meses no vas a encontrar eso o lo vas a encontrar en peores condiciones económicas. Es un poco el mensaje que damos a los compradores. No sé si coincides un poco, Luis. No, es que además lo vimos recientemente. Es decir, que si nos vamos a 2022, pasamos de tipos negativos. Dentro de la guerra de Ucrania hubo un incremento importante de los costes energéticos, se fue la inflación al 8,5% y el Euribor pegó una subida brutal. Sí. Y las compraventas cayeron. ¿Qué ocurre? Que luego pues enseguida pues corrigió y volvimos a una situación de relativa normalidad. Hubo una bajada nuevamente de tipo de interés, pero sin duda vimos como subidas de tipo de interés dio lugar a caídas en compraventas. Y ahora ya, pues bueno, tenemos un escenario muy parecido. Y bueno, vamos a ir viendo publicación de índices de precios de consumo. Los bancos centrales de momento no están moviendo ficha, pero es que no hace falta que muevan. Es que el Euribor, que es lo que anticipa lo que las entidades financieras creen que va a ocurrir, pues ya está en ese nivel de subida que hemos visto, de 2,25 en apenas 4 meses a 2,90 y algo. Entonces, estamos en una situación distinta. Entonces, yo nunca, siempre me preguntan, oye, ¿es buen momento para comprar? ¿Es buen momento para vender? Bueno, pues yo siempre digo, oye, primero, analizar las necesidades, tu realidad, tu situación financiera. Yo lo que siempre intento, que la gente pues vaya al proceso de compra con racionalidad, que no lleve niveles de endeudamiento excesivos, que intente pues formalizar si puede ser una hipoteca tipo fijo o mixta con los primeros años en fijo para tener una cierta estabilidad. Entonces, bueno, estamos en una situación donde tenemos que actuar con cautela. Pues oye Luis, muchísimas gracias una vez más por tus tan acertados informes que tanto nos ilustran. Y bueno, ahora la semana que viene disfruta de las Baleares y no dejes de ir a esos sitios que te comenté que te van a gustar, ya te lo anticipo. Y bueno, y ya nos vemos, no vamos a decir la fecha, pero nos vemos en verano, nos vemos para presentar el informe del segundo trimestre. Ya tenemos fecha, ya lo hemos cerrado, somos muy precavidos. Pero bueno, a pasar buen verano y seguro que nos vemos por ahí. En algún sitio nos vamos a ver, seguro. Igualmente. La semana que viene estoy en un sitio que tú bien conoces y que ya me has hablado estupendamente de él. Y seguro que este verano nos vemos por Valencia en algún evento. Claro que sí. Venga, un abrazo, Luis. Bueno, un abrazo, vaya todo bien. Adiós. Pues, ¿qué te parece, Rafa? Bueno, pues la verdad es que es un maestro.
Es un maestro y tiene toda la razón en el sector inmobiliario. Y el mercado, pues bueno, en fin, se tiene que estabilizar y tiene que llegar un momento que, bueno, pues que estos precios se regulen, porque en estos momentos para mí es una locura en lo que estamos viviendo en nuestro sector. Sí, la verdad es que sí. Bueno, nos queda una segunda parte que vamos a arrancar enseguida. Volvemos justo después del corte y hablamos con Rafa largo y tendido. Pues por cierto, que yo es que como nunca digo el teléfono siempre se me olvida, pero si algún oyente nos quiere llamar, enviar WhatsApps al 622090902 y preguntarnos pues cualquier cosa sobre el mundo inmobiliario, o ahora que tenemos aquí el informe, que cuánto vale su piso, hombre, no se lo vamos a decir por teléfono, pero le podemos orientar, que para eso estamos. Pero ahora en esta segunda parte vamos a hablar con Rafa, que nos cuente un poco. Estábamos ahí hablando en el café, que Rafa, pues eso, lo que decíamos, veterano de guerra, más anciano que yo, que ya es difícil, bueno, entre comillas, anciano en el sector. Un poco dinosaurio en el tema. Porque vamos, arrancaste en uno de los clásicos de la ciudad de Valencia. Cuéntanos, sí, Rafa. Sí. A ver, yo empecé, pues eso, 30 años atrás, más o menos, y yo empecé cuando estaban pues los gurús del sector inmobiliario. Yo empecé con INSE Inmobiliaria. Uh-huh. Les tengo que dar las gracias, lógicamente, a ellos por darme la oportunidad y abrirme las puertas del sector. Sí. Y aprender y, bueno, pues todo esto, ¿no? Yo estuve con ellos pues prácticamente 8 o 9 años, de los cuales pues pasé por diferentes oficinas, desde Cronista Carreras, que empezamos con ellos, hasta Valle de la Ballestera, pasando por Tomás de Montañana con la Avenida Baleares. Al mismo tiempo, pues me dediqué durante de estos 30 años, 3 solamente a lo que es vivienda, y después ya me centré mucho en el sector retail, en locales, naves y despachos, y es lo que hoy estoy comercializando yo personalmente. ¿Te dejarías INSE un poquito antes a lo mejor del estallido, 2008 o por ahí? Más o menos. A ver, no. Yo abrí mi propia agencia el marzo del 2003. Ah, vale. O sea que ya cogiste ahí un buen subidón. Sí. 2003 al 2008 fueron 5 años buenos. Correcto. Que además tu agencia es, dínoslo. Sí, la agencia mía es Punto Casa. Lo que pasa es que nosotros estamos franquiciados con Hola, que es una empresa malagueña. Muy bien. Entonces a día de hoy pues es un nombre combinado y es Hola.casa. Muy bien, que estáis en Malilla. Estamos en Malilla, estamos en Pianista Amparo Iturbi 49, ¿vale? Y bueno, las oficinas pues están abiertas pues para todo aquel vendedor, tanto local como de vivienda, que quiera poner a su disposición. Pues estamos, todo el equipo, estamos a disposición de estas personas, claro. Súper conocidos en Malilla, porque si lleváis 23 años y además a pie de calle. A pie de calle. Pues vamos, que sois visibles, conocidos, sí. Y que en Malilla, no, bueno, aunque hoy en día ya se trabaja Malilla y se trabaja lo que se puede, ¿no, Rafa? Porque al final es lo que hay. Claro, ten en cuenta que la gran mayoría También es verdad que si yo me centro en el sector retail, pues lógicamente tienes que tener locales, despachos, naves en cualquier punto de Valencia, porque tú no sabes nunca la tipología de cliente que te va a pedir y qué te va a pedir, qué tipo de local te van a pedir. ¿Vale? Entonces tienes que tener esa variedad de comercio, por decirlo de alguna forma. Sí, no, es un sector donde también hay muchísima demanda. No sé cómo está el tema de la oferta. Igual sí que puede ser que haya más oferta, ¿no? El tema ver, yo te cuento, yo lo comento con algunos compañeros. Es que me resulta muy difícil el sector retail, ¿no? A ver, yo lo tengo más bien chupado, porque claro, para mí más fácil por los años que llevo, ¿no? Entonces, sí es verdad que la gente me solicita locales comerciales para establecer sus actividades económicas, ¿vale? Lógicamente les damos una llave en mano, podemos darles una llave en mano, o sea, no solamente les asesoramos en el tema de qué local es bueno sino que encima también les podemos tramitar sus licencias de apertura, les podemos tramitar pues todo lo que necesiten para esa actividad económica que ellos quieran, pues lógicamente, desarrollar. Efectivamente, sí, ¿no? Además, también si tocáis sector, por ejemplo, oficinas, despachos, pues también hay bastante movimiento. Hay muchas empresas que están llegando a la ciudad o área metropolitana, que hay decían que había mucha demanda, ¿no? De oficinas. Claro. Faltan oficinas también. Claro, faltan despachos. Ten en cuenta que hace mucho tiempo tú tenías grandes edificios que estaban únicamente destinados, pues eso, a oficinas, ¿no? Y muchos de ellos, pues con este
esta falta de vivienda que tenemos en estos, pues a muchos que han hecho ese cambio de uso, esa transición a esa vivienda, indudablemente. Entonces, claro, también estás en ese impasse del local o de despachos para que la gente pueda, pues eso, desarrollar sus actividades. Yo sí que he detectado, por ejemplo, que en los últimos años, en determinados polígonos, pues por ejemplo, yo vivo en Catarroja o en Beniparrey, pues sí que se están estableciendo como pequeños centros de oficinas, que, bueno, de alguna forma también para dar un poco de salida, ¿no?, a este tipo de demanda, y se está combinando pues el uso industrial, como ahora hay muchos polígonos tienen también su edificio de oficinas, o incluso más cercano, como puede ser ahí en Alfafar, el edificio de Albufera y todo esto. Correcto. Porque al final la ciudad no da mucho más de sí, ¿no, Rafa? No, o sea, al final la ciudad tienes los edificios que tienes destinados a lo que es el tema de oficinas, amén de que puedas desarrollar lo que es el tema de esa actividad o despacho a pie de calle en un local comercial. Pero va en función de qué actividad tú tengas. O sea, hay actividades que, pues por ejemplo, cualquier agente de seguros, por ejemplo, pues igual pues no necesita un cierto paso de gente porque tiene una cartera ya hecha, o porque prefiere porque lleva un producto premium y no necesita estar en calle. Que no vaya entrando la gente ahí. Claro, o sea, o sea, que me tarifiques el seguro pues bueno, pues hay mucha gente que no. También conocerás que también hay muchas agencias que están en primeras plantas, porque igual la tipología de cliente pues es otra tipología de cliente que no es el que pasa por la calle, ¿vale? Entonces quieren otra tipología pues bueno, pues todo esto pues llega un momento que escasea en Valencia, claro. Y bueno, por ejemplo, en el tema hostelería, porque yo veo la cantidad de restaurantes y todo, ¿también estáis tocando hostelería? Hostelería es más complejo. Fíjate, la hostelería tiene su tela, ¿eh? Claro, yo me considero bueno en lo que es el tema de arrendamientos, asesoramiento y demás. Y hay que ser sincero, o sea, yo si no eres bueno en algo lo tienes que decir, ¿no? Entonces, yo no tengo la habilidad para hacer un traspaso de un local. ¿Vale? No gestiono traspasos de alquileres porque en un principio no va con mi filosofía. Entonces prefiero cederle ese traspaso a alguien, a no ser que sea un compromiso de, bueno, pues que ese es un cliente que lo tienes que llevar sí o sí, pero bueno, ya le adviertes que lógicamente tu mercado de traspasos es muy, muy limitado, ¿no? Y por ejemplo, que eso también ha llevado mucha polémica, el tema de los inmuebles turísticos, porque bueno, yo les digo inmuebles porque igual te puedes encontrar viviendas que se reconvirtieron a turístico, pero yo, por ejemplo, en mi zona lo que sí que he detectado es que muchos locales sin uso se han destinado a alojamiento turístico. ¿Eso en alguna medida te ha podido afectar o en tu día a día no ves que te haya supuesto un problema añadido? No, en mi día a día yo no veo un problema añadido, porque lógicamente hay diferentes locales y como ahora mismo ya tenemos lo que es el tema del recorte para el tema del alquiler turístico, que después te comentaré cuál es mi opinión sobre el tema ¿vale? En un principio, para el tema de actividad económica no es algo que haya afectado mucho en el tema. Habrá afectado más en el tema de los arrendamientos de vivienda habitual para familias o personas que bueno, pues han podido separar o cualquier cosa. ¿Vale? Sí, pues mira, ya que lo has dicho, sí que te voy a agradecer la opinión, porque bueno, mi opinión es que gracias al arrendamiento turístico, pues muchos locales inservibles pues han tenido una utilidad. Porque yo lo que veo en mi zona es que la mayoría de los locales que se han reconvertido a turístico son locales que nunca tuvieron éxito, que pasaron por ahí 1000 negocios o que incluso estaban cerrados. Sí que estamos siempre muy en contra de lo que viviendas se hayan reconvertido a turístico, eso sí, porque la vivienda debe ser vivienda y con la escasez que hay, pero sí que es verdad que hubo un momento en que la normativa lo permitía y que todavía hay viviendas con uso turístico cuando deberían ser viviendas con un uso de residencial. Claro. ¿Vale? A ver, es verdad que tú antes podías comprar una vivienda que tenía la calificación de turística, te vendía la licencia y tú podías seguir con la actividad económica de la vivienda turística. Lógicamente esto ya se lo han cargado porque no era un sinsentido dentro de lo que estamos hablando, ¿no? Sí. Sin embargo, mi opinión para el tema de locales, y como bien tú estás diciendo, yo tengo una opinión en el tema de la reconversión de esos locales a vivienda habitual, estoy hablando siempre. En todos los barrios, en todos, llámese Extrarradio, incluso en Valencia Capital, en cualquier sitio hay zonas donde los locales comerciales ya no son comerciales, son locales. Efectivamente. ¿Vale? Habrá mucha gente que lo que yo voy a decir va a decir, pero es que te vas a cargar el pequeño comercio. Sí, puede ser, pero
si lo que hoy tenemos es necesidad de vivienda, lo que tenemos son locales comerciales. Si tú a mí me dices hace 20 años que no se podían poner viviendas al lado de lo que es un bar, un taller mecánico, no sé, cualquier actividad, pues mira, te lo compro. Pero hoy no, hoy no te lo compro. Hoy con los productos constructivos que tenemos, aislamientos, etc., 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 chico, yo creo que se podrían hacer viviendas habituales en locales donde son locales. Vamos a quitarle el tema comercial, porque ya no lo son en muchas calles. Y a veces nunca lo fueron incluso. Claro, entonces, tú en estos momentos hacer una promoción de obra nueva, en el mejor de los casos son 5 años entre la burocracia, que no burocracia, y la construcción. Y y arriesgar ese capital, ese dinero que necesita hacer el promotor, pues indudablemente, oye, muchos están recortando el no hacerlo, pero en el caso de hacerlo son 5 años. Si es que tenemos locales que no son comerciales, que los puedes reconvertir en vivienda y de momento estás subsanando lo que es la problemática, ¿por qué no? Por otra parte, también lo que yo no veo de recibo, y lo he dicho por activa y por pasiva, y hoy que tengo la oportunidad de poderlo decir, que posiblemente nos estén escuchando, seguro. Vamos a ver, ¿por qué no se unifican las normativas para que no en una población se diga lo que se necesita y en la siguiente población se diga todo lo contrario? Igual que se ha podido legislar el módulo de VPO para toda la Comunidad Valenciana, ¿por qué narices no se puede legislar con una sola normativa que aquella persona que quiera hacer una vivienda habitual no sea la misma en Valencia Capital, en Montserrat, en Montroi, en Catarroja, en Albal o en Benetúser? Que sea unificada, porque si no, al final, cuando tienes que hacer un asesoramiento, nosotros mismos, los agentes inmobiliarios, vamos locos. Vamos perdidos. Claro, vamos locos a la hora de asesorar. Entonces, si se ha podido llegar a un consenso en el módulo de VPO, ¿por qué no se puede llegar a un consenso en el tema de la vivienda habitual en los locales comerciales en toda la Comunidad Valenciana? Pues mira, yo te voy a dar mi punto de vista. Mi punto de vista, y bueno, te voy a decir lo que diría un político. Claro, es una cuestión de competencias. Yo, más que cuestión de competencia, digo que es una cuestión de incompetencia. Porque vamos a ver, con esa necesidad, al final, yo siempre soy de los que piensa que el espacio es limitado. O sea, evidentemente nos movemos en un terreno muy diferente a otros sectores. Como a lo mejor pues podemos producir más comida, o podemos producir más coches, pero vivienda se asienta sobre un suelo, y el suelo es limitado. Entonces, en la calle Colonia no se pueden hacer más viviendas. Entonces, y en Blasco Ibáñez cada vez menos. ¿Qué ocurre? Pues hay que irse, evidentemente, a zonas donde haya suelo. En el área metropolitana hay muchísimo suelo. Entonces, al final hay que intentar darle al suelo, y en este caso a los inmuebles también existentes, el mejor uso posible. El mejor uso posible para las circunstancias del mercado. Y ahora mismo hay una demanda terrorífica, tremenda, de lo que es vivienda. Entonces, pues lo que tú bien decías, locales no comerciales tienen que ser viviendas. ¿Qué ocurre? Que en muchas ocasiones el propietario, cansado de cambiar de inquilino, cansado de tener la persiana bajada y oxidada, porque no había forma de arrendar, pues decía, bueno, ¿qué me permite la normativa? Pues hacer un apartamento turístico. Pues lo hago, gastándose su dinero. Ojo, cuidado, que las reformas no son baratas. ¿Qué ocurre? Que ahora se demonizan, porque si las ruedecitas de las maletas molestan a los vecinos. Hombre, pues no sé, que al final también pero yo creo que hay que poner en balanza. Hay que poner en balanza, hay que ponderar. Es decir, evidentemente que hay turistas que molestan, por supuesto, pero dije, vamos, no demonizarlo como se demoniza. Claro, vamos a ver, yo siempre, cuando me dicen esto, le digo, vale, perfecto. ¿Tú qué prefieres? ¿Una vivienda o un pub o un bar bajo de tu casa? Un casa al fallero. Bueno, que soy fallero, ¿eh? Sí, pero que te venga a decir, o sea, ¿tú qué prefieres? Porque, vale, durante mucho tiempo vas a tener lo que es el tema, y habrán, como tú bien dices, habrán turistas y turistas. O sea, yo creo que la gran mayoría de oyentes y nosotros somos turistas. Por supuesto. Y no vamos liándola por ahí. Habrá de todo como en botica. ¿Vale? Pero, chico, ante una vivienda y un sitio donde haya follón bajo de tu casa, pues perdóname, yo prefiero una vivienda. Sí, o una persiana cerrada. Es que vamos. Ya está. Es que yo, por ejemplo, mira, pongo de ejemplo, bueno, Malilla es que ha pegado un revolcón tremendo. Mucho.
Pero yo pongo otro ejemplo, Nazaret. Yo de vez en cuando, mi oficina me pilla relativamente cerca de Nazaret y alguna vez voy por allí y digo, ostras, ¿cómo ha cambiado Nazaret? Sí. Porque en fincas antiguas, donde habían locales que no podías montar absolutamente nada porque era anticomercial 100%, pues ahora te ves un apartamento turístico. Ojalá se pudiera ver una vivienda, porque muchísima gente, sobre todo, pero ya gente de cualquier edad, ya no te digo ni mayores ni discapacitados, es que de cualquier edad, si es que en las plantas bajas se ve muy bien. Yo siempre digo, si cumple las condiciones de seguridad fundamental, ¿vale? Y habitabilidad, ¿vale? Una habitabilidad con cierta flexibilidad, ¿vale? Mira, te voy a comentar un tema que ha salido en prensa además, y ese ha sido en mi población, que además conozco perfectamente a quien va a lanzar la promoción. Yo he visto la parte positiva. Hay mucha gente que ha visto la parte negativa, que va a hacer viviendas entre 30 y 40 metros cuadrados. Le salen un montón, ¿eh? En el solar le salen cerca de 300 viviendas. Es una barbaridad. Zonas comunes, piscina, gimnasio, coworking. Pues a mí me parece un proyecto que puede tener muy buena acogida, porque hay muchísima gente que en 30 o 40 metros vive perfectamente, ¿vale? Pues la verdad es que ha habido de todo, ¿eh? Ha habido gente que lo ha alabado y gente que lo ha criticado mucho. Porque dice, no, estos son zulos, mini pisos. A ver, no nos equivoquemos, y él lo ha contestado bien. Dice, vamos a ver, si la normativa de la Comunidad Valenciana permite hasta a partir de 24 metros cuadrados. Claro, pero es lo que te estoy diciendo. Tú en local comercial, en vacacional, te estaban pidiendo 24 metros. Correcto. Entonces dices, escúchame, o sea, igual para una familia, porque en estos momentos, no nos engañemos, la gran mayoría de comprador o inquilino de una vivienda vienen a ser familia, o sea, parejas, personas separadas. Correcto. Y es verdad, o sea, es verdad que también te encuentras con dos matrimonios separados que unifican hijos, ¿vale? De las dos partes. Sí. Pero la gran mayoría que te está viniendo a alquilar o la gran mayoría que te está viniendo a comprar, parejitas o personas separadas. Sí. Entonces, si tú tienes esa opción, como acabas de decir, de viviendas de 30 metros cuadrados, chico, pues no lo consideremos como viviendas burbuja. No, en Vamos a considerar una vivienda, indudablemente. No, sí, además, fíjate, con la cantidad, porque yo ahora veo las viviendas nuevas y me quedo maravillado, porque, claro, es la parte positiva y parte negativa, es decir, al final son muy caras. ¿Por qué? Porque las exigencias son muy elevadas, pero luego te quedan unas viviendas preciosas, claro, con unos pavimentos, unas cocinas, unos baños, unos aislamientos, un equipamiento fantástico. El otro día me comentaba una chica pues que está en una habitación con su madre, viviendo en una habitación con su madre. Sí, y digo, ¿no será mejor tener una vivienda, aunque sea pequeña, que no estar viviendo en una habitación? Mira, esa infravivienda, ese hacinamiento. Sí. Nosotros hemos vivido verdaderos dramas. O sea, nosotros la última vivienda que hemos alquilado, la hemos alquilado para 2 hermanos y una compañera de trabajo. Ajá. Estas chicas tuvieron que dejar la vivienda donde estaban viviendo alquiladas, no porque dejaron de pagar, ni mucho menos, sino porque todo el edificio estaba embargado. ¡Qué barbaridad! Entonces, claro, o sea, tú imagínate, nosotros conocemos la puntita del iceberg, pero la cantidad de dramas de familias que no tienen, por ejemplo, en este edificio, si todos estaban alquilados, tú imagínate todos buscando vivienda y el drama de estas personas que no pueden alquilar. Sí. Entonces, cuando llegamos y les dijimos, tenemos esta vivienda para vosotros, pues chicos... Se les abrió el cielo. No, y los ojos se le llenaron de lagrimitas. Sí. Entonces se pusieron a llorar como unas magdalenas todos. Entonces, que tú tengas que verte esto y después, yo la sensación, realmente te lo digo, o sea, la sensación de... porque tú antes alquilabas una vivienda y no pasaba nada. Tú alquilabas y decías, tengo a este cliente, tengo al otro cliente, tengo a diferentes clientes para alquilar. Hoy, y perdón lo que voy a decir, parecemos dioses haciendo selección de personal. Sí, es terrible. Es terrible, o sea, si solamente les faltas decirle al inquilino, y perdón lo que voy a decir, ¿vale? Báilame una jota valenciana, a ver si la sabes bailar, y si sabes bailarla, chico, te alquilo el piso. O sea, es muy dramático el tema de lo que es la vivienda en estos momentos, tanto en venta, por precios, y en alquileres, bueno, ya para morirse. Sí, no, pues al final hay que buscar soluciones. Yo siempre lo digo, es decir, evidentemente una vivienda de 30 o 40 metros probablemente no va a ser la vivienda tuya para toda la vida, pero qué mejor que una primera vivienda. Será mejor eso que una habitación, probablemente será mejor eso que estar hasta los 40 años en casa de tus padres. Es decir, bueno, no demonicemos las viviendas pequeñas porque puede ser más digna una vivienda de 40 metros que una de 80. Claro, pero es que además esa vivienda de 30 metros te puede dar el impulso para mañana comprarte una de 110. Correcto. O de 90, siempre, o de lo que tú quieras. Siempre. O sea,
hoy no vas a tener el impulso, pero en el momento que tienes esta, o la alquilas o la vendes mañana y te da la ayuda para dar la entrada a otra vivienda mejor. Pues efectivamente, yo lo veo así. Los políticos, a mí me preocupa mucho eso, porque el tema de la vivienda, la cuestión competencial está excesivamente repartida. Al final hay determinadas competencias del Estado, determinadas competencias de la comunidad autónoma y muchas competencias municipales. Demasiadas. Entonces, al final, el principal problema, que es la gestión del suelo, es terriblemente compleja. Si a eso le añadimos una deficiente legislación en materia de alquileres, que es muy deficiente, o sea, pero parche sobre parche. Pero sobre todo la no protección al propietario. Efectivamente. Y que a veces se pretende proteger al inquilino y lo que se le está es desprotegiendo. Claro. Porque dices, bueno, vamos a ver, todo esto estas medidas que se lanzan, el propietario al final es el que tiene que poner su piso en el mercado. ¿Y qué puede hacer un propietario que al final se harta? Pues en el mejor de los casos vender su piso o pasarlo a otro tipo de alquiler, como puede ser habitaciones, temporal, que eso no soluciona el problema a las familias. No. O dejarlo cerrado. O dejarlo cerrado, que esa es otra. O sea, con alarma, por si acaso. Claro, dejarlo cerrado, porque en estos momentos cualquier persona se te está convirtiendo en vulnerable. Sí. Entonces, dentro de lo que es las leyes que en estos momentos tenemos, pues tenemos a un montón de gente vulnerable que dices, escúchame, yo respetaría a unas personas mayores, pero una persona que no entiendo, no llego a entenderlo. Entonces, cuando tú desproteges, o sea, cuando tú les das mucho poder al inquilino, pero desproteges al propietario, pues tenemos un problema. Bueno, y luego, porque mira, te hablo de esto porque dentro de 3 días tengo una mesa redonda sobre el tema. Tenemos convención de Habitale este fin de semana en Valencia y me han propuesto poner una mesa que va a hablar de la famosa directiva de la Unión Europea. Y yo me empiezo a leer y digo, pues espera la que se nos viene encima. Claro. La que se nos viene encima. Claro. Que se pretenden, entre comillas, cargar las viviendas que tengan una calificación energética, corrígeme si me equivoco, la F y la G, creo que FG, que a lo mejor estamos hablando del 25 o del 30% de las viviendas que hay en el mercado. Ahora dile a ese propietario que tiene que reformarla para poderla alquilar. Sí, o el que no, que dice, no, es que usted no la puede vender porque el 2030 no le va a permitir el notario o el registrador. Y dice, ¿qué pasa con estas viviendas? O sea, con la problemática de vivienda que hay, a ver, seguramente pasará lo que pasa siempre, que habrá un aplazamiento, una prórroga, pero ya estamos ahí. Ya estamos con el AI. Sí. Pero es que, aunque haya aplazamiento, aunque haya prórroga, tú dile a ese propietario que quiere vender, que tiene una F, tiene una G, que se tiene que meter en una reforma para subirla de eficiencia energética para poderla vender. O sea, ¿nos hemos vuelto locos? Totalmente. Yo sí que en vehículos ha habido, porque también se querían cargar los gasolinos, diésel, al final se han dado cuenta y han dicho, parar, porque claro, lo liamos, pero es que en vivienda, al final, y es que yo siempre lo digo, si dentro de España, de la Comunidad Valenciana, hay peculiaridades, pues imagínate dentro de Europa. Hombre, la eficiencia energética no sea tan importante en Oslo como, o sea, será más importante, digo yo, en Oslo que en Valencia, porque la temperatura es muy diferente. Pero fíjate, yo hace 2 veranos estuve por la zona de Budapest y tal, todo el tema, y me llamó mucho la atención que siendo países más, chicos, no tan soleados como aquí, no nos vamos a engañar, la gran mayoría de viviendas tenían sus placas solares. Ah, claro, intentando... Que decías, ostras, o sea, vamos a ver, aquí con las horas de luz que tenemos, no tenemos tanta placa solar. No, efectivamente. ¿Vale? Y en aquellos países que tienen menos horas de sol... sí, paradójico. Tienen más placas solares que dices, ostras, ¿esto? A mí una de las cosas que me dicen los extranjeros que les llama mucho la atención es el despilfarro de las terrazas comunitarias. No sé si te lo han dicho a ti alguna vez. Dice, pues me lo han dicho. Dice, oye, vamos a ver, ¿cómo puede ser que un edificio tengáis una terraza comunitaria y esté prácticamente abandonada, nadie suba? Eso no lo conciben, porque dicen, si es lo mejor del edificio, esta terraza, que dices, aquí te puedes montar perfectamente tus hamaquitas, tus cosas y tal. Y les llama mucho o las persianas. Muchas veces decían, uy, qué raro, persianas. Y hombre, a mí la verdad que aquí casca mucho el sol, de vez en cuando hay que bajarla. Pero son diferencias de clima. Por eso te digo que el tema de la Unión Europea con el tema de la eficiencia energética, pues tendría que analizarlo pues país a país y de qué forma, no un genérico. ¿Sabes? Es igual que te estoy diciendo lo del genérico de las viviendas en planta baja, que sí que creo que se necesita esa
ley conjunta a nivel, por ejemplo, Comunidad Valenciana. Ya no sé si a nivel nacional sería más complicado, pero a nivel Comunidad Valenciana yo creo que debería de regularse bastante y dar más facilidades al respecto. Bueno, Rafa, pues así a lo tonto, entre lo que hemos hablado con Luis Fabra, el Lluís Planells que se nos ha colado ahí desde Enguera, y nosotros aquí hablando de temas tan interesantes, se nos ha ido la horita. Se nos ha ido ya. Pero fíjate. Vamos, lo bueno de esto es que cuando quieras puedes volver. Nada, cuando me invitéis yo... Aquí estoy otra vez para hablar de todos los cambios de uso, para hablar de los locales, para hablar de lo que necesitan y lo que has dicho. Si hay algún oyente que nos quiere hacer algún tipo de pregunta y demás, oye, yo estoy aquí encantado para respondérsela. Por cierto, ahora luego te comento que me va a entrar un local en rentabilidad. Si esos también los trabajas, si tienes compradores de locales en rentabilidad, sí, hombre, sí. A ver si tienes un Eso comprador. eso podemos verlo. Y lo vendemos rápido. Bueno, Venga. Y el martes que viene, que por cierto ya estará el Levante salvado, el martes que viene, por supuesto, faltaría más. Y el Valencia, no, esperemos que no esté en Europa, porque bueno, ya veremos. Si estar en Europa casi descendemos, si vamos a la Conference ya, imagínate. Pues nada, tendremos a Lluís, tendremos a otro invitado, no sé exactamente quién viene, y seguiremos hablando de vivienda. Y Rafa, tú ya sabes, cuando quieras. Cuando me invitéis, yo estoy aquí. Estás en tu casa. Para ayudar a la gente que podamos ayudar y bueno, encantadísimo de estar con vosotros. Gracias a todos.